Muy buenos días. Buenos días. Esta mañana estamos aquí 14 de marzo de año 2024 y estamos desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza con esta serie Atributos de Dios. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto el Señor nos ha mostrado a través de su palabra? Y mira, yo sigo expectante de lo que va a continuar y le damos gracias al Señor por este material del pastor Washer que nos permite contemplar al único Dios verdadero, el, el Dios que adoramos. Y yo no sé tú, pero todo esto me ha derrumbado muchísimos conceptos erróneos que yo tenía acerca de Dios y apenas estamos arrancando, ¿verdad? Hemos avanzado un poco, pero aún ahí yo he encontrado cosas que me hacen realmente adorarle y amarle y contemplar su grandeza, contemplar su hermosura. Y yo quiero que esta mañana tomes este tiempo, estos 45 minutos y puedas detener de las actividades que estás haciendo de ser posible, que traigas tu Biblia, que te traigas un café y que nos lo tomemos ahorita junto con Dios, porque vamos a leer su palabra. Toma un cuaderno, una pluma y seguramente habrá algunas cosas que Dios llamará tu atención y podrás regresar a ellas más tarde. Y me encanta saber que estás aquí, Adriana, Carla, que podamos disfrutar este tiempo, este momento de comunión. Y esa es la grandeza de Dios, ¿no? Saber que su pueblo se reúne en torno a la escritura, que podemos buscarle y estar ahorita en diferentes espacios, en diferentes lugares, hasta en diferentes tiempos, porque habrá personas que vean esta grabación en otro momento, pero unidas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que queremos conocer a Dios. Ese es el objetivo de este año, que salgamos terminando el año y digamos, Señor, cuánto más te he conocido, cuánto más he contemplado tu belleza y se han derrumbado esas ideas erróneas de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos, y mi corazón ha sido cautivado, ha sido conquistado por la verdad de tu palabra. Ese es el objetivo de estas mañanas, de poner luz ahí en esos lugares en donde tenemos esos conceptos de Dios, y a lo mejor muchos serán afirmados y otros serán derrumbados, porque yo no quiero nada que no sea Dios. Yo no quiero estar pensando en el Dios de mi imaginación. Yo quiero realmente tener, ¿verdad?, la certeza de que lo que estoy pensando, en la manera en que estoy actuando y que estoy esperando de Dios es conforme a su palabra, es conforme a lo que Él es. Y vamos a orar, ¿verdad? Yo te invito, y gracias Edith y Ela que están aquí esta mañana, y todas las amigas que ya, Edith Farías, gracias, que se han reunido esta mañana para que estemos juntas en este momento de comunión. Vamos a orar. Señor, gracias Padre que tú nos unes para conocerte. Gracias Señor porque tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor porque tú puedes derrumbar todos esos conceptos erróneos de mi mente y que se levante el verdadero Dios, ese Dios grandioso, ese Dios perfecto. Ayuda Señor a que en esta exposición nada de lo que no tenga que ver contigo yo no hable, que el Espíritu Santo tome el control de este momento y que nuestras mentes y nuestros corazones caigan rendidos ante ti, Señor. Necesitamos conocerte, anhelamos conocerte, queremos conocerte, Señor. Gracias, Dios, por la gran oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano cada día para que corramos a ti, para que vayamos a ti, vienes y nos buscas y tenemos ese encuentro contigo para revelarte a nuestras vidas, para que podamos tener ese contemplarte a ti, Señor. Ahorita que te adoraba antes de iniciar este momento de contemplar a ese Dios que adoramos y que amamos y que queremos saber más de ti, Señor. Gracias, Señor, revélate a nuestras vidas. Anhelamos eso esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigas, yo estoy Araceli, qué gusto que estés aquí, Pina, Mayra.
Gracias por este momento, ¿verdad? Que el Señor nos permite. Y esta mañana yo tengo algunas preguntas, ¿verdad? Yo creo que esta serie está llena de preguntas porque queremos eso, ¿verdad? Tener los conceptos claros. Y la pregunta, la primera que te quiero hacer es, ¿a qué clase de Dios adoras? ¿A qué clase de Dios adoras? ¿Y crees que Dios es como tú? Porque, amigas, a veces, muchas veces nos comparamos con Dios en la manera de perdonar, de actuar, de acercarse, de relacionarse, ¿verdad? Y muchas veces creemos que Dios es como nosotras. Pensamos que Dios está a nuestra merced, así en relación a las necesidades que tenemos, que ayer hablaba con alguien, ¿verdad? Y pareciera que le damos una lista a Dios, ¿verdad? Señor, necesito esto, que hagas aquello y que transformes el corazón de fulano y de sutano y de perengano, ¿verdad? Y a veces pensamos que es un Dios que está a nuestra merced y que va a actuar de la manera en que nosotros consideramos. Eh, Pensamos en ese Dios pequeño, ¿verdad? Ay, ¿sabes? Algo que no puedo escuchar es cuando le dicen, es que Diosito. Y pensamos así. Y yo no puedo, digo, no, por favor no le digan Diosito, no puedo con esta parte, ¿va? Porque es un Dios grandioso, es un Dios maravilloso. ¿Cómo podría yo empequeñecer a Dios? Y menos después de lo que expusimos la semana pasada, ese Dios grande, ¿verdad? Ese Dios perfecto, ese Dios maravilloso que nada, nada ni nadie lo puede contener. Y es un Dios que el simple hecho de pensar, ¿verdad? En Él, o sea, veo y pienso en su grandeza, en lo maravilloso que Él es. O realmente adoras al Dios de la Biblia. ¿Es tu Dios el Dios de José, que invierte las malas intenciones de los malvados para su propio beneficio? ¿Adoras al Dios de Job, que ante la grandeza del Señor se mantuvo en silencio cuando se acercó a Job y ya no pudo decir nada más? ¿Te dejas caer en adoración ante el santo, santo, santo Dios de Isaías? ¿Te das cuenta de que tu vida es gobernada por el soberano y omnisciente Dios de Daniel? ¿O acaso confías en el Dios de los salmos, que hace lo que le complace? ¿Oras al Dios de Abraham, quien llama las cosas que no son como si ya fueran? ¿Has conocido al Dios de Pablo, quien es Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Qué meta más alta se puede tener? ¿Qué mayor exaltación y mayor compromiso que conocer a Dios? Creo que esto es lo más grande, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios. Decir, Señor, quiero contemplarte, quiero conocerte. Tantas y tantas veces queremos nosotros entender y entrar en una introspección. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué me comporto así? Y yo entiendo que hay cosas importantes, pero cuando yo contemplo a Dios, cuando busco a Dios, mira, tantas cosas y conceptos de mí se derrumban porque empieza a tener sentido todo lo demás. Entonces me encanta pensar cómo en esta serie cada jueves estamos abriendo un poco la cortina para que veamos a nuestro Dios tal como es y encontrarme con ese Dios glorificado y disfrutar de sus perfecciones y que eso sea mi deleite. Yo te invito, ¿verdad? Y si no fuera así, Señor, di, Señor, yo quiero deleitarme contigo. Dame de esa dulzura, de esa miel que dice que destila del panal, que tú eres mucho más dulce que eso. Tú eres más grandioso que eso, eres más maravilloso que eso. Y que mi mente y mi corazón puedan ampliar esas virtudes y esas excelencias de Dios para ver su belleza. Y todo esto a la luz de este infinito Dios que no es medible, que no tiene fin, es un Dios que no tiene grados, que es imposible de cuantificar, es imposible decir de aquí a aquí, ¿verdad? Así es Dios, así es de grande, así es de infinito, así es de sabio. Y yo no puedo decir, ¿verdad? Es poco infinito, esto es más o menos infinito. No, porque Dios no tiene grados, dejaría de ser infinito.
Lo infinito no puede ser descrito y no me alcanzan las palabras para describir el concepto de Dios, de ese infinito Dios. La infinitud es la ausencia total de límites y estamos aquí tratando, ¿verdad?, de describir un Dios que tiene ausencia de límites y es algo que nos vuela la cabeza. Es algo que dices, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo podríamos acercarnos a Dios si no es a través de su palabra? Y en estas y en todas estas meditaciones que estamos haciendo, ¿verdad? La infinitud es la ausencia total de límites. Hay un escritor, un teólogo del siglo XIII, Novaciano, dijo, esto es, y en todas nuestras meditaciones sobre las cualidades y el contenido de Dios, pasamos más allá de nuestro poder de comprender una forma adecuada y elocuentemente humana que no podemos presentar ese poder incomparable de un Dios tan grandioso. Es la contemplación de su grandeza, toda elocuencia se queda muda. Y con razón, todo esfuerzo mental resulta débil porque Dios es mayor que la mente misma. Dios es superior a todo lenguaje. Todos nuestros pensamientos acerca de Él son inferiores a Dios. Todas nuestras expresiones más elevadas son triviales comparadas con la realidad de quién es Él. Tenemos que ir a su palabra, a la palabra de Dios, para descubrir a nuestro perfecto Dios. Y eso es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? A nuestro Dios perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y perfecto es un Dios completo. A Dios no le hace falta absolutamente nada en su obra y en su persona. Dios está en armonía con lo que dice y con lo que hace. Dios es perfecto en cada aspecto de quién es Él y de lo que Él hace. Dios no tiene defectos. Dios es la perfección misma. Y esto trae muchísimas implicaciones. Número uno, nos asegura que Dios no cambia. Mira, en un mundo tan cambiante, en relaciones tan cambiantes, situaciones tan cambiantes, ahorita nosotros estábamos planeando algo de aquí a diciembre, pero la realidad es que solamente son sueños y anhelos. Y a lo mejor si pensamos un poco más son deseos. Pero no sabemos qué va a pasar, ni siquiera en un ratito más en cuanto yo apague esta cámara. No sabemos qué va a ocurrir. Pero Dios nos asegura que Él no cambia. Han cambiado relaciones en tu vida, han cambiado personas que te prometieron que no iban a fallar, que hicieron un pacto contigo, que hicieron votos. ¿Cuántas veces, verdad, nos enfrentamos a situaciones así? Pero mira, tenemos un Dios inamovible y Dios dice, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Número dos, Él no puede mejorar porque ya es perfecto. O sea, Él no puede ser mejor, Él no puede decir, Señor, es que si fueras mejor en este aspecto, en esta área, en esta situación, él no tiene que ser así, Él no es así, eso no pasa ahí, porque Dios es totalmente perfecto, Él no tiene nada que mejorar. Número tres, Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. O sea, Él no puede mejorar, pero Él tampoco puede disminuir porque dejaría de ser Dios. Y número cuatro, Dios es digno de nuestra confianza absoluta. Y medítalo un momento y si puedes escribir algo ahí, ¿realmente Dios es digno de tu confianza? Él es digno de confianza. Yo sé que pasan tantas situaciones y nosotros como consejeros bíblicos, a mí que me toca escuchar tantas situaciones tan difíciles y dolorosas en las que se enfrentan las personas, nos enfrentamos, situaciones inesperadas, pero ¿sabes cuál es algo que siempre me da esperanza? Cuando camino con las personas es de presentarle a un Dios que es digno de confianza absoluta. Yo puedo fallarle a las personas tantas y tantas veces, y claro que fallo. Y se lo digo inmediatamente a alguien que está en un proceso conmigo, te voy a fallar. A lo mejor no voy a contestar un día un mensaje con la prontitud, o a veces me dicen, me puedes llamar y yo no puedo hacerlo, o puedo omitir alguna situación y alguna circunstancia, pero ¿sabes cuál es mi confianza de hacer estos procesos y caminar con alguien? De saber que sí les voy a presentar, que yo me voy a hacer a un lado
Y le voy a decir, aquí está el que no te va a fallar. Y aquí está para que yo me pueda retirar. Y entonces sí decirle, aquí está. A él es el Dios perfecto, que es digno de tu confianza absoluta. Y eso me da tanta paz y tanta seguridad. Y me da paz a mí, ¿verdad? Porque yo la necesito. Yo necesito poner mi confianza en algo que sea inamovible, en algo que ya no tiene que mejorar, ni tampoco va a disminuir. Y que yo puedo confiar plenamente en él. He caminado más de 38 años, le comentaba también a alguien en estos días. Y Dios nunca ha fallado. Que a veces no suceden las cosas como yo esperaría, pero Él no ha fallado y lo he visto, y he visto después su plan perfecto para conmigo. Lo he visto en la vida de los que amo y lo he visto en la vida de los que me ha permitido observar ese cambio, esa transformación de que Dios es digno de confianza. Y si tú esta mañana estás aún dudando, yo te animo a que le digas, Señor, quiero confiar en ti. Quiero poner ahí mi vida, ¿verdad? En un Dios perfecto, en un Dios digno de confianza. Y así es como llegamos a este momento, ¿verdad? En donde podemos ver su obra. Y tú abres los ojos y volteas y dices, las obras de Dios son perfectas. Porque son muestra de su carácter, de un carácter inamovible. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios están siendo una extensión de su carácter y también son perfectas, porque es la obra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará en el universo y en nosotros es perfecto. Saber estas verdades deben de producir en nosotros una confianza que va a prevalecer contra las dudas más grandes y las pruebas más difíciles. Porque, amigas, hay pruebas difíciles, hay cosas complicadas, hay cosas que nos parten el corazón. Pero cuando nosotros estamos así, en esos momentos de dudas, de miedos, de desconfianza, tenemos que regresar a estas verdades y decir, Señor, tú eres digno de confianza y tú eres un Dios perfecto. Me gusta pensar en el libro este de Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, que aborda esta idea de la perfección divina y cómo deberíamos de buscar a Dios con un corazón sincero y hambriento. Y él dice en su libro, dice, Dios es infinitamente perfecto. No necesita de nada que no posea y no hay nada que pueda perder. Por lo tanto, Él no está ni más ni menos perfecto de lo que estaba antes de la creación del universo. En este sentido, la creación no añadió nada a Dios que Él no poseyera en sí mismo, ni le quitó nada. Dios no puede ser más perfecto de lo que es. Dios está en una categoría única de perfección. Todo lo que es bello y bueno proviene de Él, como de una fuente inagotable. Qué maravilloso. Cuando leemos esto, ¿verdad? Él no necesitaba nada. Él lo tenía ya todo, la perfección misma. Y entonces ahora sí entramos a nuestro estudio, ¿verdad? Y la primera pregunta que tenemos en nuestro estudio de los atributos de Dios es, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras de la perfección de la obra de Dios? Y para iniciar, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32, y aquí nos marca versículo 3 y 4, y te animo a que abras la escritura. Deuteronomio capítulo 32, pero vamos a leer desde el 1 para tener un poco más de contexto. Y dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Él es justo y recto. Y cuando estamos viendo en el versículo 1, escuchad cielos y hablaré, el propósito de este cántico, porque esto es el cántico de Moisés, así se titula, ¿verdad? Este Salmo 32, es engrandecer el nombre del Señor,
Ese era el propósito de este canto. Toda la creación fue llamada para que fuera una audiencia para oír el mensaje. Una verdad que Moisés estaba a punto de revelar, de proclamar y que tenía que ver con el universo entero. Moisés comenzó pidiendo atención, no solo de Israel, sino de toda la creación. Y en el versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, va a destilar como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y esta instrucción, igual que la lluvia, igual que el rocío, igual que la llovizna que cae en la tierra, va a traer beneficios al corazón y a la mente de los oyentes. Cuando yo escucho esto me mueve el corazón, decir, ¿qué vas a decir, verdad? ¿Qué vas a decirnos, Moisés, en este canto? ¿De qué nos vas a enseñar? Y entonces el verso 3 dice, porque el nombre de Jehová voy a proclamar, engrandeced a nuestro Dios, engrandecerlo a Él. Y ya lo vimos la semana pasada, este mandamiento se refiere a la grandeza de Dios revelada en los actos de su omnipotencia. Y lo primero que nos dice que Él es la roca. Y la roca es esa palabra que representa la estabilidad, que representa la permanencia de Dios. De esa manera se explican los atributos de Dios como la roca de Israel, mostrándonos la naturaleza incambiable de Dios. Él es el refugio inamovible. Cuando tú piensas en una roca, ¿en qué piensas, verdad? Pero una roca tremenda, ¿verdad? Una roca inamovible, algo donde puedes pararte en tierra firme y decir, se podrá caer todo alrededor, pero esta roca permanece y nos muestra que Dios es inamovible, que Él es nuestro refugio, que nos concede defensa, que nos da seguridad. Yo no sé cuántas situaciones a veces tenemos que enfrentar, que parece que todo se está derrumbando alrededor. Pero cuando llegamos ahí a esa roca, dice, Señor, tú estás aquí y solo te necesito a ti. Se puede caer todo, pero tú no fallas. Eres el Dios que nunca falla, el Dios que permanece firme. El amor de Dios es comparable a esa roca. Él es rico, esa fuerza que tiene, que muchas veces le golpeas y no cambia, ¿verdad? Y le golpeas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces, verdad? Hemos hecho cosas que no deberíamos de haber hecho contra Dios y lo golpeamos y golpeamos y golpeamos y Él no cambia y Él es el mismo y Él es fuerte, ¿verdad? Y su amor nos sostiene y así es el amor de Dios que se derrama, que me abraza, que me besa y su perfecto amor corre hacia mí y me abraza y antes de que yo termine de pedir perdón, no me deja terminar la frase y Él ya me perdonó porque ese es el perfecto amor de Dios, como una roca inamovible, pero también que me abraza, que me sostiene, que me da seguridad y entonces contemplamos su gloria, somos contagiados para ser transformados. Porque cuando yo veo esto y yo leo esto y digo, Señor, solo puedo contagiarme de tu amor, ¿verdad? De tu riqueza, de tu grandeza y decir, Señor, transforma mi corazón. Y después nos habla de rectitud. Y cuando pienso en rectitud nos da la idea de prudencia, de justicia, nos muestra los objetivos de Dios que son siempre rectos. Y que los medios por los cuales se vale para hacer las cosas son siempre rectos, son siempre sabios. Y luego nos habla de verdad y dice, Dios de verdad. Es usado aquí como fidelidad, es la palabra de Dios que tiene plena garantía. El Señor es fiel a toda prueba. Él no puede mentir, ni puede faltar a sus promesas, ni hay nada ni nadie que pueda impedirle cumplir lo que ha prometido. Ya sea salvación para el que le obedece o ya sea condenación para el que le rechaza también. Porque Él así lo ha dicho y así lo ha dicho en su palabra y así lo va a cumplir. Hay personas que también me dicen, a veces pareciera que me falta hacer algo para lograr esa salvación. El Señor ya lo ha dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? Él ha dejado claro y ha revelado a nuestros corazones cómo es la salvación, cómo es la condenación. Y así va a suceder porque Él va a actuar conforme a su verdad en rectitud.
Y así podemos entonces alabar a Dios, tanto porque Dios es, Él es la roca, Él es justo y Él es recto, y por lo que Dios hace, cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Y vamos avanzando y vamos ahora al Salmo 18, 30, 31. Salmo 18, 30 y 31. Y abre tu Biblia, ve marcando, ¿verdad? Estas perlas de sabiduría, de estos versículos que nos van a ayudar a recordar después y regresar lo que el Señor es para nosotros. Salmo 18, 30 y 31 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y pensar equivocadamente sobre Dios es idolatría. Y para él esto es deshonroso. Pensar equivocadamente de Dios, amigas, conduce al pecado. Por eso venimos a la palabra y leemos esta porción de este Salmo de David que está celebrando la realidad de Dios, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, el Dios de su pueblo, sobre las ilusiones de los dioses de otras naciones. De esos dioses falsos, de los filisteos, de los moabitas, de los edomitas, que tenían sus dioses, pero solo Jehová es Dios, y eso es lo que nos está diciendo David, perdón. Señor habla de que nos llevará por un camino seguro, por eso dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Dios. Escudo es a todos los que en él esperan. Y nuevamente nos recuerda que el Señor es la roca, ¿verdad? Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es esa roca sólida e inmutable, es el fundamento y fuente de nuestra protección. Y eso es algo grandioso, eso es algo maravilloso que nos da tanta paz y tanta seguridad. Vamos ahora al Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículo 7 y 8. Y aquí vamos a seguir viendo, ¿verdad?, cómo el Señor se manifiesta a través de sus obras. Y dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Lo que Dios hace es verdadero y es justo, y lo que manda está establecido. Dice, fieles son todos sus mandatos. Esto se ve en las grandes obras de Dios en la creación. Y esto es maravilloso, ¿no? Poder decir, Señor, gracias Dios, porque todo lo que tú haces es verdadero y justo, es verdadero y recto. Y seguimos avanzando y vamos a Eclesiastés 3, versículo 14. Eclesiastés 3, versículo 14. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Dios es eterno, las acciones de Dios son permanentes, las acciones de Dios son efectivas y completas, y las acciones de Dios son totalmente seguras. Ver la perfección de la obra de Dios no es un viaje para la vista, amigas, es un viaje para el corazón. Ver las virtudes de Dios es caer de rodillas y ver la grandeza de Dios es su belleza y caer fascinadas y decir, estamos delante de tu presencia, estamos delante de tu obra, de tu creación, y caer de rodillas y decir, quiero pasar más tiempo contigo, Dios. Y tener ese gozo de ver su grandeza y que Él me susurra al corazón y es abrir esos ojos porque Dios da vista a los ciegos para ver sus maravillas. Es encontrar ese placer en Él y decir, Señor, es algo que antes yo no veía, que estaba oscuro y ahora todo tiene sentido.
porque ha sido iluminado mis ojos, ¿verdad? Son iluminados los ojos del creyente para ver las virtudes de Dios. Y esto es grandioso. Y es cuando yo quiero pasar más tiempo con Él. No porque tengo que hacer mi tiempo con Dios. No porque tengo que hacer una palomita y decir, ya estuve con Dios. No, porque anhelo estar con Dios. Porque veo la grandeza de su obra. Porque veo lo maravilloso que es Él. Y digo, Señor, anhelo estar ahí, ¿verdad? Anhelo estar contigo. Quiero conocerte más y más. Y seguimos avanzando. Y vamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de esta verdad? Y vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de esta verdad? Porque Dios no solamente obra en su creación, sino que Él obra especialmente en su pueblo. Y vamos a ver cómo lo hace en su pueblo. Y para eso Efesios 2, versículo 10. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vimos cómo lo hace en la creación, ahora cómo lo hace en nosotras, cómo lo hace en su pueblo. Y Dios nos salva no solo para salvarnos de la ira que merecemos, sino que también lo hace para hacer algo hermoso en nosotras. Somos hechura suya. Y aquí encontramos la antigua palabra griega que es poema. Poema. La idea que somos su bello poema. Algunas traducciones dicen hechura es obra de arte. O sea, fíjate cómo nos ve el Señor, ¿verdad? Como su hermoso poema, como su obra de arte. Él está haciendo algo en nuestras vidas. Algo que va a concluir y que quiere que termine como eso. En esa perfección que Él es. Él nos está perfeccionando ahora a nosotros como ese hermoso poema, como esa obra de arte. Así es el amor de Dios, es un amor transformador. Nos encuentra justo donde estábamos, pero cuando recibimos este amor siempre nos lleva a donde deberíamos ir. Es el amor de Dios que salva. Es ese amor que salva nuestra alma y también cambia nuestras vidas. Porque no solo es el Dios de salvación, sino es el Dios que nos transforma. El Dios que nos quiere llevar a ese lugar para hacer esa hechura suya, para hacer algo nuevo que que quiere hacer en nosotros y que es transformarnos a la medida de su Hijo Jesucristo. Darnos esta nueva naturaleza y esto es algo hermoso que Dios está haciendo en nosotras, que nos lleva por caminos diferentes para poder hacer esa obra y eso es una evidencia de nuestra salvación. Mira, estamos hoy aquí esta mañana juntas estudiando, buscando y anhelando conocer a Dios. Y eso es obra de Él, ¿verdad? Él ha puesto esta mañana que pasemos este tiempo y que cada una ha dejado tantas actividades y situaciones, pero quiero conocerte, Señor. Quiero que sigas haciendo esa obra en mi vida y que tu palabra sea verdad y que yo pueda hacer esa obra perfecta, esa hechura tuya, ese poema, porque tú lo has dicho. Y porque tú lo has dicho, yo lo creo. Porque yo soy todo lo que tú dices que soy. Porque así lo creo. Y avancemos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra por medio de nosotros con su espíritu en nuestro interior. Es así como lo hace, porque hemos sido selladas por el Espíritu Santo y Él empieza a poner anhelos nuevos, pensamientos nuevos, deseos nuevos. Él está haciéndolo ahí, ¿verdad? Desde el interior, haciendo su obra. Si a mí me hubieran dicho hace años vas a hacer esto, yo no lo hubiera creído. Yo iba a tener no sabes cuántas sucursales de uniformes escolares y yo tenía un plan y el Señor cambió mi corazón y arrancó de mi corazón esos sueños y esas cosas y plantó este nuevo sueño y dijo, yo quiero que hagas esto y anhelo que hagas esto y este es el plan para ti y yo siento un gozo porque Dios me ha dado algo mucho mejor, algo superior, ¿verdad? De lo que yo hubiera podido imaginar, porque ese es Dios.
transformando nuestras vidas y arrancando todo lo que no es Cristo de nosotros para hacer su obra, para hacer su poema en nosotros. Y así es, nosotros estamos cooperando con Dios en una obra que Él va a llevar a cabo, porque Él lleva la iniciativa, porque Él sí sabe a dónde nos quiere llevar, porque es ese Dios perfecto que Él ya lo vio y Él ya sabe a dónde me quiere poner, cómo lo va a hacer. Y detrás de nuestro querer y de hacer, y se está sosteniendo nuestra debilidad, y este Dios está impulsando de una manera eficaz nuestras vidas, tu vida y mi vida, para llevarnos ahí a ese lugar que Él ya ha planeado de antemano. Y ahora regresemos un capítulo antes a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este versículo me da tanta paz y tanta seguridad de esa fidelidad de Dios para contemplar la obra que ha comenzado en mí, que ha comenzado en ti, en todos aquellos que creemos. Y el verbo perfeccionará apunta a la seguridad de ese eterno Dios, el eterno Dios que sabe a dónde me va a llevar. Y dice que eso va a suceder y que lo veremos, ¿verdad? El día de Jesucristo nos habla de ese día en que recibiremos la tan anhelada recompensa y seremos glorificados finalmente como creyentes juntamente con Cristo. Cuando leemos estos pasajes, espero que Dios deje de ser eclipsado en tu corazón, porque muchas veces lo tenemos tan velado y está eclipsado y no permite nuestro corazón verlo, ¿no? Y que podamos retroceder en las cosas que no son, que sean derrumbadas, lo que no es Dios, y decir, Señor, yo no quiero eso, te había imaginado y lo había pensado de otra manera, pero hoy quiero que se levante, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Anhelar conocer a Dios. El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano y su obra es perfecta y será cumplida sin falla. No hay falla en Él. No hay error en el Señor, en lo que Él ha determinado que Él va a hacer. Y esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Él es Dios perfecto. Está cumpliendo una obra perfecta para hacernos perfectos. Y según las escrituras, lo que estamos viendo, ¿verdad? Es cómo debemos responder a esta verdad ahora. Hoy, esta mañana, Señor, ¿cómo puedo yo responderte a ti después de ver todo esto que tú haces en tu creación, en mi vida, en tu pueblo? Y vamos al Salmo 92:4. Señor, ¿qué respuesta esperas de mí ante estas verdades? Y en el Salmo 92:4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El punto central aquí es la obra personal de Dios. Es lo que Él mismo ha hecho y la obra de Dios expresa su naturaleza, su amor y su fidelidad. Y el enfoque está completamente en Dios y no en nosotros. El gozo no se encuentra en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho con sus manos. Y no me queda a mí más que rendirme ante Él y decir, Señor, hoy te conozco un poco más. Y ante tu grandeza de tu obra y ante la grandeza de saber lo que estás haciendo, caigo de rodillas en contemplación y en adoración. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Salmo 107, 22. Y dice, Salmo 107, 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y publiquen sus obras con júbilo. Animadas a alabar al Señor, adoramos a Dios por lo que Él es. Los atributos de Dios son una descripción de lo que Él es. Cuando Dios es adorado en la Biblia, es adorado como una respuesta a sus atributos. Es adorado como nuestro perfecto Dios. Especialmente en los salmos vemos la adoración a Dios que está estrechamente vinculada al reconocimiento de sus atributos. Y yo caigo en adoración. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
versículo 12 y 13. Filipenses. Se me perdió Filipenses en esta Biblia que hoy estoy leyendo en Reina Valera. Regresé ahorita para hacerlo igual que lo tenemos en mi material. Y Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, por tanto, ¿verdad? Cuando dice por tanto, está diciendo por todo lo que te he dicho anteriormente, porque estaba hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Entonces está llegando a una conclusión en este versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque nosotras como creyentes somos responsables de ocuparnos en nuestra salvación, es el Señor, Él es el que en realidad quien produce buenas obras y ese fruto espiritual en la vida de cada una de nosotras. Y esto sucede porque Él obra por medio de su espíritu en nuestro interior. Dios nos infunde esa energía, tanto, o sea, es esa energía tanto en los deseos como en las acciones. El Señor lo hace no con simples deseos o emociones antojadizas, sino como una intención metódica de cumplir un propósito planificado. Y eso lo hace Dios. Y así lo ha hecho en mi vida, ¿verdad? ¿A dónde me vas a llevar, Señor? A veces no lo entiendo, pero voy a obedecer y voy a sujetarme a lo que tú estás haciendo, a poner mi vida en tus manos, a confiar en esa roca, a saber que tú eres justo, que tú eres recto y que voy a seguir el plan. Y aunque a veces no lo entiende y aunque a veces me duela porque en medio de todo esto está arrancando cosas que estorban, ¿verdad? Para que yo pueda adorarte, para que derrumbar esos ídolos del corazón y quitar todo lo que no es Dios. Y eso no es fácil, amigas. Eso es doloroso, es difícil, pero yo sé que tú no estás haciendo todo esto por deseos o emociones a tu antojo, porque me quieres lastimar o no, porque eres un Dios bueno y porque conozco tus atributos y porque sé en quién he confiado, porque eres ese Dios que me ama y que cuando me ve a lo lejos se sube los pantalones y corres hacia mí y me abrazas y me dices yo te amo y quiero lo mejor para ti y yo lo he probado 1,000 veces. Y entonces es ahí cuando yo sé que tú estás llevándome de manera metódica a cumplir un propósito planificado que ni siquiera yo logro comprender, porque yo solamente veo un poquito de tu plan y yo veo nada más a la distancia un poco y yo tengo que caminar por ahí, aunque yo no sepa exactamente a dónde voy a llegar, pero sé que eso es bueno, es perfecto y que va a traer gozo a mi corazón y que voy a, entonces sí, más allá de glorificarte, porque muchas veces hablamos de eso, de que quiero glorificar a Dios, y eso queda muy corto, ¿verdad? Porque pareciera que quiero glorificar a Dios para que Él brille en mi vida. Y hace unos días estaba estudiando esta parte, implícitamente estoy diciendo, yo puedo poner énfasis para que Dios sea glorioso en mí y hacerlo quedar bien a Él, bien a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de cómo me comporto. El objetivo más importante de glorificar a Dios, pensando en todo esto, en lo que Él está haciendo en mi vida, el objetivo más importante es que yo disfrute de la bondad de Dios. Y no hay nada que me atraiga más y que sea más glorioso que deleitarme en Dios. Y cuando yo me deleito en Dios, lo estoy glorificando. Y yo no tengo que hacerlo quedar bien. Porque decimos tantas veces, voy a glorificar a Dios con mi vida. Sí, pero ¿cómo lo hago? Cuando yo me deleito en Dios, mira, los demás lo ven y dicen, yo quiero lo que esta persona tiene. Una comunión con Dios, una relación con Dios, porque ha disfrutado de esos momentos de intimidad, de esa grandeza de Dios, de esa perfección de Dios.
y sabe quién es Él, y se ve, y yo cuando escucho personas que ves esa relación, esa intimidad, y esa seguridad, esa confianza de saber, está parado en la roca, esa roca justa, recta, inamovible, y se deleita en ese Dios, eso le da gloria a Dios. Y yo no tengo que hacerlo quedar bien diciendo, le voy a dar gloria a Dios, ¿verdad? De esta manera o de esta otra, porque el objetivo último es encontrar a Dios glorioso. Ese es el objetivo. Cuando yo encuentro a ese Dios glorioso y cuando yo veo todo esto, cuando veo su obra y veo lo que hace en mí, yo puedo decir, Dios, tú eres ese Dios perfecto, ese Dios glorioso que sabe a dónde me está llevando. Y entonces yo puedo descansar, aunque no entienda en muchos instantes, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo esto? Dios, eres perfecto y tú haces esto en tu iglesia para que se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. Y finalmente, ¿verdad? Su palabra dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y debido a quien Él es, podemos confiar en Él. Cuando el dinero no llega, cuando el camino se hace difícil, cuando parece que la situación no es clara y cuando los muros parece que se están derrumbando por todos lados, no se nos ha prometido una vida sin tormentas ni tribulaciones, pero lo que sí se nos ha prometido es que no vamos a atravesar las tormentas y las pruebas solas. Cuando los vientos de las dudas, el miedo, la desesperación, la preocupación comienzan a apoderarse de nosotras, podemos descansar en la verdad de nuestro perfecto Dios, el cual actúa de manera fiel a la luz de las verdades que hemos visto esta mañana, aferrarnos a nuestra fe y la confianza de saber, Dios, tú estás aquí, ¿verdad? Nuestro perfecto Dios está aquí, está a mi lado, y su gracia y misericordia y su verdad es infinita y su justicia es perfecta. Y amigas, les animo a responder a esta enseñanza en adoración. El estudio de los atributos de Dios no admite espectadores. No puede ser, no podría ser de otra manera que nosotros estemos como espectadores casuales o respondiendo, si no es respondiendo en adoración y un servicio a Él, ¿verdad? O nos alejamos de Dios creando en su lugar el Dios de nuestra imaginación y ese Dios en cuya presencia nos sentimos cómodos, aun si pecamos, porque entonces hemos creado ese Dios a nuestra medida, un Dios achicado, un Dios menor que me permite hacer las cosas como yo quiero, o realmente estoy dispuesta esta mañana a recibir y creer y confiar en este perfecto Dios y respondemos a su palabra en adoración. Y Señor, te damos gracias, Señor, esta mañana. Me rindo primeramente yo ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu perfección. Eres el perfecto Dios de amor, el perfecto Dios de justicia, el perfecto Dios de misericordia, el perfecto Dios. Todos tus atributos son perfectos. No hay nada más que añadir. No hay nada que tú te puedas achicar, Señor. Mi cabeza no lo comprende. Las palabras se quedan cortas, Señor. Pero tú conoces mi corazón, Señor, y esta mañana rendido ante ti, Señor, contemplando tu grandeza, tu perfección, tu soberanía, reconociendo que eres la roca inamovible, que tu amor me cautiva y que me recibe y me abraza y me da de tu paz y la seguridad y la confianza de saber que estás haciendo esa obra en mí. Ni siquiera sé en dónde va a terminar, dónde va a concluir, pero mi confianza está puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que esta mañana tú has mostrado en mi vida, la vida de mis hermanas, las personas que verán más adelante este video. Dios, yo solo ruego que sean quitadas las palabras de lo que no es importante, pero que prevalezca tu palabra que es verdad. Tu palabra que está aquí en la escritura, en los salmos que hablan de este Dios perfecto, en Efesios, en Filipenses, en Deuteronomio, en Eclesiastés. Gracias, Dios, gracias por tu palabra que es verdad y esa es la que nos da luz e ilumina nuestros corazones que muchas veces no logran comprender
quién eres tú, Señor, que esta mañana nuestros corazones estén rendidos ante ti, adorándote, alabándote, amándote y queriendo conocer más de ti. Anhelo más de ti, Señor. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús yo te adoro, Dios. Amén. Amén. Y amigas, muchísimas gracias. Gracias esta mañana. Yo salgo edificada. Es un privilegio caminar con ustedes. Y yo lo único que puedo decir es que hoy he contemplado a Dios junto con ustedes en su palabra. Y para mí ha sido un gozo, un placer. Y anhelo más de Él. Anhelo más de mi amado Dios, mi precioso Dios. Y nos vemos en el Zoom. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.